No, pues no voy a ir. No, está... No, No la pechera. Porque no sé su con textura física, pero yo la noto muy excelente. Ella tiene, encima tiene las dos rotas, pero primero le cambian una y después la otra. Sí, va, sí, por parte, digamos. Claro. Sí. No sale, porque también en pega. Depende. Es que pasa que depende de un montón de cosas. Ya saben si le van a hacer con cemento o No, reemplazo total. Ni idea, la verdad. Ok. Porque sé que la de cemento hay muchas veces que sí, a las 8 horas de su casa. ¿Cuál es mejor? La de cambio total. Sí. El tema es que tiene indicaciones. ¿Por qué? Porque una persona, o sea, vos lo que querés es, creo que la de cemento dura más o menos 10 años y la otra dura 15, 20. Claro. El tema es que, ¿cuál es? Y la de cambio total es para gente más joven, ¿no? Sí. O sea, yo he visto que se la hacen cosas. Actividad física diaria y todo eso. Ahí sí. Penal, el de Cabrani. es la única forma de acabar. Si no lo tienes. Sí, no lo otro. Claro. No es que va a subir a la Concagua. Ahí sí. Pero bueno, nada. ¡Otra! Y Sí, conozco no, casos que sí, que la hacen ambulatoria con la de cemento. Ok. Porque yo le... Mi mamá me decía toda la semana. Sí. Eso lo operan. Al otro día, sí. Claro. Sí, mirá, sí. Lo operan en Puigan. Porque mi abuela es de Guanajuato. Y la mejor medicina que hay es... Iba caminando, ¿cómo? 24 horas, se las hace 48 como una barra. No mucho. Hoy me lo trajo más que nada porque cierra la puerta esta. Sí, es una paja. Pero sí, nada, eso. Seguramente van a pedir media de compresión. Alta paja de nafta. Ok. Seguramente, para la cirugía. Después se la ¿Qué sacan. todo bien? O sea, el otro día se fue a hacer prequirúrgico y medio como que no le dijeron nada. El prequirúrgico es para que el anestesiólogo probablemente ni lo lea, ponga asa 2 y lo opere igual. ¿Te cargas súper Y a vos? los traumatólogos no les importa nada. Mira, Súper el gel. yo los he visto operar en condiciones, Dios Soldini, pero luego decís, que no, muera bueno, este paciente. Sí, onda, si vas a cargar súper, a mí te me lleva. Claro. Déjame cargar el infinito. Si querés cargar B-Power, boludo. No, sí, está bueno ese cirugía. Claro, no, y lo único que cargué una vez fue Infinia, creo, de IPF, porque mi mamá me dijo, si compro IPF, que bueno, cargue la mejor por la duda. Y una vez creo que mi viejo le cargó el Axiom, súper, así nomás. No, pero sí se le notaba, viste, la energía capaz. Mi auto es re puto. Sí. Sí, boludo, yo voy a cargar Tiene un golpe, una ¿viste? vez cargué súper. Tiene que hacer. Ven, Nico, bien. Todos los sensores. No, ¿en serio? mirá, seguramente le van a hacer cerámica porque la cerámica lo que tiene bueno es que a las 48 horas Claro. te desmovilizan. El IPF, Sí, Infinia. Bueno, todo cuántico. Claro, pasa que hay una pieza que es Antes cargaba siempre en Shell. Claro. Mucha diferencia. el precio. lo que se utiliza Sí. El Power está... bien muy variable porque nada, más tiempo postrados, peor. ¡A la pelota, Checo! ¡A la pelota! Los dos patearon, boludo. Dale. Más que seguro que como mucho en 48 horas.
vos igual cualquier cosa, si tenés mi número me mandás. Así que, No, igual yo ni voy, la verdad. te pregunta o algo. Bien chino, bien chino. ¡Ey, Alejo, conmigo, Juan! ¡Ey! ¡Piso! Fran. Pero bueno, es lo primero que me corta, ¿no? ¡Gol! ¡Chaco! Vale, acá no sé clarísimo, pero para mí no. Se le escapó mal. Esteban, decí la verdad. Decí la verdad, Esteban. Sé honesto, boludo. No te creo. Como Klose decía, no fue penal. ¿Qué onda? ¿Cuándo termina el ciclo lectivo oficialmente entonces ahora? ¿En persona? No, yo sí, pero el martes, mañana, pasado ya voy, entré un trabajo. Llegaron a Esteban a trabajar. Te conté que tenía Él estaba por ahí. un trabajo de señora. Lo entrego. Igual había tirado. No llegaba. Así que, más después de cursar ya no. Ah, ya está. Sí, por suerte ya. ¡Sí! Una camiseta así, yo. Muy linda camiseta. Básica, pero muy bien hecha. Sí, está bueno. Yo sí que también está bien. Tipo el de Está buena selección porque igual. se hicieron una blanca, ustedes sin la negra. ¿no? Pero quiero Tal cual. Seguilo, Lalo. Son de la copa que le ganaron. Creo que la final de Leicester le ganaron. Sí, ¿no? O en fase de grupo le ganaron a Leicester. Este flojito, roto. o sea, yo sé que sí en la Le ganan una copa de invierno. Yo las camisetas de mi copa de invierno las mandé a hacer hace nada. Después en la carrera es otro asunto. Después llega el momento Sí, que porque terminás entre la cursada y eso, y entre que cerraba el diseño, quiénes querían, quiénes no, 3 finales. y necesitaba ponerme tranquila, hacer eso, y se me iba pasando el tiempo. ¿Por qué lo hace? Tiene... Ellos te pasan bocetos de camisetas ya hechas, y vos puedes elegir una y te la rearman. Claro, quiero este color. Claro, esta, pero con esto. O le podés pasar una a internet y ellos te dicen, bueno, dale, te la hago. Pero cuando son solo 10 camisetas no te lo hacen, te dicen, no, elegí una de nuestro catálogo. Pero si nosotros le compramos como 10 más, entonces te la hacen. Nosotros mandamos a hacer una, ahora te la voy a mostrar. Con un patrón, entonces él tuvo que fijarse si conseguía el patrón en internet. La Juve. Maqueta de un día para el otro. Aquí tienen el azul. La primera era la azul oscura, después tenemos una azul clarito Iba a la y ahora la casa. blanca para mí es muy linda. Hoy ya venía a mi casa. Y esta es como un azul más marino. Ah, claro, tienen la blanca. En vez de sentarte a leer, no sé nada. Sí. Pero tenés que tener vocación. Yo no puedo. Sí. ¿Sabes cómo le ganas pelota por esta? Sí, Un cuadrimestre entero con una maqueta. sí, no, muchas materias anuales también. Mucho trabajo que dan. Sí, y después, nada, esta amiga me acuerdo que me decía, che, Diego, ¿qué se entrega? Una, el lunes, otra el jueves, y otra Chino. No recorté ni una cartilla. te juro, no compré ni material, así. Iba, nada, me gasté 300 lucas en material. Bueno, todo lo que tiene que ver. ¿Cómo se llama el que está allá? El que está tirando el córner. Sí, es los de diseño. ¿Cómo se llama? Fado, pues. Fadu es un presupuesto. Un falso. Quiere que Sí, digas un falso guardia. No sé si no gastan más.
por eso consejo, si te dicen estudia de este apunte, estudias de ese apunte. Bien chino, bien chino, bien chino. La carrera, yo la estudié. Cuarto año. Claro, el pilón que tenía que ver era 700 hojas de un día para el otro. Salía del laburo, me encerraba en la biblioteca y hasta que no terminaba de leer, no paraba. Mis amigos iban a leer 5 hojas y mejor que yo. Sí, Atlanta para atrás, ¿no? Y Atlanta quedó eliminado con el Morón, boludo. Una lástima. Si no tenían que jugar contra Madrid. No, le tocaba Río Cuarto, si pasaba. Iba a viajar yo. Es Córdoba, no está, o sea, es tan terrible. ¿Ahora ya no tiene chance de nada o...? No, ahora ya está febrero. Bien, gracias. Y aparte las clases arrancan tarde. Como la mayoría de los equipos. Eso está mal. Dicen que el año que viene van a armar algo para que no quede tanto tiempo los clubes sin jugar. Porque ya cuando dejaron de jugar. Hace 2 semanas. Los que no clasificaron al reducido hace 2 o 3 semanas. Ya está 15 días parado. Son todo noviembre, todo diciembre, todo enero y casi todo febrero. Casi 4 meses parados. Mucho y los clubes mata económicamente también. No sé qué pueden armar igual, porque no van a dar un ascenso más. No sé, una copa tal vez. Sí, Pero ya, o sea, es medio pedo, porque los clubes también, o sea, la gente va a ir menos a la cancha claramente. Tienen que pensarlo como lo hago, la verdad. No sé, si dan más plazas para la Copa Argentina, tal vez. con mis amigos. Revén eso. El tema es que, viste que Copa Argentina entran todos los de primera. Sí. Esos entran todos. Cada vez son más equipos de primera, cada vez menos lugares en Copa Argentina. Claro. Ahora cuando entraban todos titulares. Todo el mundo entra. Pero bueno, Entraban todo lo de la B, lo de la C, está bueno igual. Está bueno. Porque es como la Carabao que entran todos. Exactamente. Es que así tendría que ser, pero Debería ser así. no hay presupuesto. Ahora en la C creo que se jugó tipo un torneito así corto, semifinales y finales por un lugar más. los de la C, B y eso vienen jugando hace... Ah, sí. Vas a la base catedral, subí caminando, bajá caminando, sacás una birra arriba, te llevamos de abajo. Sacaste 3 fotos y te volvés. Los botines. Mirá que lo tiró tapón. Ah, mira, igual me empezó a ver. Solo ahí. Parejísimo. Muy parejo esto. Sí, largo. Sí. Parado. ¡Ojo! ¡Dale! Cobró falta como hoy. Es amarillo. Es la misma falta que cobró hoy. Yo sé, pero tiene la pelota. Pero tiene amarillo. Dale. ¿Se supone que no tenés que hacer esto? ¡Ey! ¡Cállate la boca! ¡Si me está hablando él! ¡No me importa! ¡Cállate la boca! Vos también, Marco. Marco, este está laburando. Obvio. Callate. Ahora ya está cantando pedo. Sí. ¡Ey, dale, viejo! ¡Usted cállenlo! ¡Está laburando! ¡Para que hay cambio, parado, Mati! ¡Para eso, boludo! ¡Dale, negro! ¿Qué está hablando? ¡No te metas! ¡Está hablando él! ¡Está hablando él! ¡Dale, tranquilo que yo dirijo, dale! ¡No, tomás un trabajo! ¡Dale! No, estamos todos locos. ¡Por ahí! ¡Ese recibo acá, yo hago! ¡Dale, ponte! ¡Vamos! ¿Qué día estuviste vos? ¡Vamos, cuero! Yo estuve Blanco. viernes y sábado. Pero también, creo que era el sábado. No sé qué día. ¿Seguro? ¡Sí, Tincho!
Y en sí, vos viste para Vuelta ahí. Dale pase. Volvía una regata. Salgo del barco. Duché y me vine para allá. Sin escala. No, llegué con los lentes de sol dibujados. Era mareado. Parece que estoy jugando hace 1000 años. No. Puede ser. 39. No estamos tan mal. No. de vuelta hoy. Está todos los días, boludo. Me tiene podrido ya. ¿Es Tini? ¿Lo de vuelta? Sí, creo que sí. Sí, se la escucha igual. Se la escucha, sí. Pero no sé cuánto. Pedazo de ladrona. Pero onda, ¿cuánto Pero ya? hacete 2 River, deja de hinchar los huevos. con Hizo el como Napoli. 9, Siempre creo. hace lo mismo, ¿viste? ¡Epa! Siempre agarra uno así, hace 500. Jordi, vení, Jordi. Si no, este no, porque es el hipódromo de Palermo. Claro. Pero aparte, ¿hace cuánto fin de que viene así? Viene Sí, como hace 3 viernes, sábado y domingo, todos los. Hacete un River. Se debe haber quedado sin plata para comprar falopa, boludo. Está re enojado. Luis. La odio, boludo, las odio a esos personajes nuevos, ¿no? Un Cacho Castaña, boludo. Nunca nada. Cacho de castaña haciendo un River. Claro, boludo. Nunca había Cacho Castaña en Tecnópolis, boludo. El otro día estábamos operando con Cacho Castaña al palo, sonando de fondo. Lo primero que le pregunta el cirujano es al anestesiólogo, ¿le pusiste mida? Sí. El midazolam es el que se usa para que el paciente no se acuerde de nada, no escuche nada. Y el anestesiólogo dice, a ver, arrancamos un segundo, pumba. Le manda el midazolam, poné Cacho Castaña al palo, si le queda escuchando Cacho Castaña. Y la barbaridad que se hace. ¿En el coso? ¿Pero ¿Pero de es un qué? ambiente serio? ¿Pero barbaridad es tipo qué? Nah, barbaridad. Alejo, bien Alejo. ¿Paciente? ¿Eh? ¿Hablan del paciente? Y para eso le damos en vida. ¿Me va a quedar alguna despierta van a escuchar que digan? A lo de bariátrica. No le conviene quedarse despierto. No, no, es que si pone una cámara o algo, tipo un micrófono. Pero debe ser igual así en todos lados. Sí. Tuve miedo, boludo. Sí, yo también, boludo. Padre nuestro que estás en los cielo, voy a correr hacia acá. Ya no sabía dónde me iba a ir a la otra vez. Yo lo vi sacar a los jugadores de la cancha, boludo. Sí, animo, así que. Se apiadó de mí. Sí que clavó los frenos cuando pasó el área, pero. ¿Cuántas más? Chino. Pero ¡Vamos, Icho! ¿Chino está jugando? tengo huevo. Tengo huevo.
Ah, pegó un pelotazo. ¿Pelotazo? Sí. Ah. ¿Voy? No sé. No sé, boludo, si el chulo está ahí al pedo. Nada que puedo hacer. Masajes. No, yo los masajes llegan hasta acá. Más arriba, del botiquín saco un frasco que dice propina. Así. En dólares mínimo. Sí. Y 2 pares de guantes. Entonces con una propina. Claro. Sí, depende de qué tan generosa la propina, me pongo. No se iba a quedar, se quedó de... Sí, es que llegó tarde el arquero. ¿Qué le hacían al arquero? ¿Le atan los pantalones? Sí, porque se llegó recién y ya tenía el guante. Te fuiste todo herido, boludo. ¿Qué? No, estaba haciendo mi equipo, los estábamos. O sea, yo igual jugué un par de veces con ellos ya. Pero les atajo cuando les falta el arquero. Y encima me dijeron que se juega en el campeonato, digo, no sé si vienen, pero. Igual no igual sí. Jordi. ¿Vos lo viste esto? Así que, boludo. Me hasta el pelo. Ay, qué feo cuando te quemas el pelo cabrón. Después de la... Dale, Puedes aprovechar que va Facu para Triunvirato. Como no vino Gaby, no agarro por ahí. Ah, listo. Me voy por Balvinho. Facu se va con Jorge y va todo por Triunvirato. Literalmente hasta acá. ¡Bien, Feli! Pero nunca más, no, voy a empezar a navegar con calza larga o algo, porque unas calzas de color claro que... Lo dijo como si no lo conociera. No, Chino, pausa. Muy bien, Chino. Tincho. Parado. Dale. Chino, no. ¡Epa! Solo, tranquilo. ¡Cambia! ¡Sí! Se va a cortar pasado mañana. Bien, Chino. Profe, vení que está mal el tobillo. Uno, vale. Entra. Después la vas a ver en el video.
acá, dale, vení acá. No, parate, pegá, juez. Ya está tirado. ¿Cómo la pelota está para atrás? No, cayó para atrás. Cayó para atrás, boludo. No hace ley nada. Quieto. Dale, eso. No sé por qué se meten tanto. ¡Dale, Alejo! ¡Bien, Chino! Nico. Venga. ¿Qué quería la foto? Concha de tu madre, boludo, me pone los huevos, dice cara rata. Estaba el arquero paradito. Pero encima ellos juegan el campeonato, está el arquero de ellos. Pero por eso te lo digo. No te lo tengo ni que decir, amigo, date cuenta. Mirá, yo te voy a poner la venda, pero es para que no se comience La tenés que ver. No es para roja, ¿por qué? No es para. Pero. Escuchame, me agarra con el botín así, acá. Y por eso me tuerzo, si no, ¿cómo me voy a torcer? ¿De qué otra manera? No hay otra manera de torcer. Que voy hasta Belgrano y corriente. O sea, adentro todo un poco. Yo me recibí de médico. Yo todo el que me estrego, pero mejor venta. La elástica, Tenía 2 metros más agua. Solo iba solo. Seguí probando. Se hace pego 8, ¿viste? Iba solo, güey. El otro tenía 4 metros más agua. Exactamente. Yo ahora lo voy a dejar. No te jodas. Siempre hay que poner el 90 al tiempo, ¿sabes? Por eso se lo trata de poner el 90. Sí, igual eso ya después también hablaste. Picos. Un regalo, seguro. Ah, ok. Yo no había nada. Como vos me dijiste así, Vamos a salir primero el rayo. Nos vemos. ¿Mañana por eso? No. Mañana que es gimnasio. Sí, chao. Sí, guarda, Lucio, que estás en la cancha. Levanta. Sobra. Véntala. ¡Dale, Nico, Nico! ¡Dale, Nico, ¡Dale! Bueno, dale. Vamos a hablar. ¡Niño! Volvé, Feli. Para adelante. Bien, marcamos.
Nico. Vamos ahí, vamos ahí. Cuando quiere nomás. No, dale, dale, dale. Solo, vení, vení. Avanzá por la línea. Sí, Blanco. Víctor, dale vuelta. Sí, Blanco. ¡Dale! ¡Probalo! Está bien, está bien, está bien. Dale cuero, dale cuero, dale cuero. No pierda la marca. Dale, dale, dale. Para adelante. Vos, Santi, vos, Santi. Dale, Feli, dale, Feli. Dale, duda. Vamos a hablar si estás solo en el medio. Dale, vamos a empezar a hablar, dale. Pero muy, claro, muy casero. ¡Feliz! Nico, está de vuelta. Tincho. Paciencia, otra. Vamos más rápido, uno, dos toques, pues no. Después decirle qué video filmaste allá. Allá filmé, sí, después te mando. Fueron dos, ¿no? Dale. No se cansan de pegar, juez. Te vas a tener que parar de mano si vos ponías tanto. ¿Qué? Salame. Otra te lo digo. ¡Ey! Callate la boca, tío. Nico, dale, vamos, dale. ¡Ey! Callate la boca. ¿Qué se enterado de ti que busca pelea? ¿Qué dijo el niño de ti? ¿Que quiere pararse de mano, boludo? No sabe nada, hermano. ¿Cuánto tenés tiempo? Chueco. 5, bien. No sabe nada, hermano. No sabe nada, guacho. Cerré el orto. Sí. ¡Ey! No quiero escuchar tu voz más. ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Lalo! Dale, que van los 5. ¡Con la línea! ¡Vamos ahí! ¡Dale, libre! ¡Vamos! ¡El cambio! ¡Mano! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Déjese hinchar los Lo chocó huevos! igual. Su compañero, le tocó a su compañero, me parece. Igual es muy cerca. ¡Déjese hinchar los huevos! ¡Boludo! Solo. ¡Ay! 4 acá clavado. Es arriba todo lateral. Vamos, chicos, dale. ¿Van 5 o quedan 5, Ale? Van 6. Bueno, que se arrime. Van 6. Ah, qué rápido se pasó. Adelante.
Esperé que cobre ahí la jugada, seguí la jugada. Víctor, que no se larga. Ahí quieto, niño. Quieto ahí. Dale, sácalo. Sácalo. ¡Peino! ¡Cuervo! ¡Ahí, Navrite! ¡Avanzá! ¡En el medio, sí, flaco! ¡Acá! ¿En cuál estado? ¿Estás haciendo la residencia? No, uno de 3 este año, tendré que rendir de vuelta, calculo. ¿Pero para qué? Cirugía general. Fran. No, estoy yendo a operar, igual. Cirujano de clínica. ¿En cuál? En el hospital de clínicas. Ah, ok. Y Córdoba. en Callao. ¿Dónde queda? Callao y Piamonte. Ah, ahí cerca de clínica, más o menos. Sí, ahí nomás. Y ahí estoy 2 veces a la semana, 3 veces por día. Bien, gordo, mucho. La cámara acá paro la cierro después. Cada tanto, pero de una hernia. ¿Cuántos son? Somos. María somos 2 cirujanos. ¡El chino! ¡Dale! ¡Mete el medio! ¡Mete el medio! Ya está, Lucas, ya está. Acomodamos a él, dale. El bico a la que más fácil me la haga. Yo voy a estudiar el italiano. Le costé, o sea, el ingreso de 70, 200 personas. ¿Quién? Muy bien. Igual es primer año. 5 años más para no angustiarse. No, ya lo ¿Está sabe. contenta igual? Está muy contento. Es que tiene mucha vocación, ¿viste? Cuando sabe, está muy convencida. Después tiene muchos compañeros que es por familia, que estudian. Sí, obvio. Y ella no tiene ningún familiar que estudia medicina, entonces es como que le encanta. Sí, está. Sí, sí, ¿Y vos qué estudiás? Administración. ¿La UAM? ¡Santi! ¡Santi, la espalda ahí! ¿Dónde está la sede de administración Es económica? la económica, pero el CBC le sacan paternal. ¿Y hay un año que te tenés que ir a la vehículo, puede ser? ¿O es económico? No, también el segundo año de económica, o sea, después del CBC tenés que ir a paternal. ¿Voy a ir por acá? ¿Dónde es? Vivo acá en Bueno, o sea, ¿viste Triunvirato? Ah, Baja, 20 cuadras. Pasando Urquiza. sí, sí, sí. Es cerca. De colegiales. Más pegado a ese lado. Claro, más al lado de Urquiza. Porque claro, Y es más nuevo. ¿qué pasó con el bondi, viste? Ese tiene las ¡Dale, cuervo! tranquilo. ¡Agarra, joven! ¡Jau! Bien, Fran. Bueno, Doc. Ya está. Fran. Fran, ¿está bien? Laboratorios prácticos profesionales.
Chino, Chino. Vos nomás que entre. Chino, quédate. Chino, quédate. La mano puesta así, casita. Santi, más atrás. No sé qué quiere seguir ella. Todavía no saben. Voy. Está bien, Santi. No, a ella le encanta cada vez que le dicen que puede ir a hacer cualquier actividad dentro del hospital. Se mete en todas. Va a ir por clínica entonces. Eso le Igual, qué bueno eso, porque yo te va. cirugía le gusta mucho. Sí, que aproveche su puta quirófano. Que le gusta mucho. Más adelante en la guerrera, después, anotar mi número y yo le consigo la Dale. Frank, quédate. Mandalo al Chino. ¿Está bien igual? Mira, porque lo mejor es Chino, hacelo y te quedás. Hay que juntar algo. Nadie te pide nada. O sea, en enero somos solo el que opera. Claro. ¡Dale! Dale que sigue, dale que sigue. No, juegue, dale. Arre, juega, dale, nomás, dale. Nico, Nico. Nico. Bueno, ¿qué es, Trey? ¡Vamos, avance, muchachos! ¡Cambio, Checo! ¡Cambio! ¿Cuánto falta? Demasiado. 8 minutos. ¡Dale, gordo! ¡Jordi! ¡Falta marca, ¡Feli! Parece a propósito. ¡Feli! Chino, ayuda a Nico. Ayuda a Nico. ¡Nico! Pueden ordenar al medio, Víctor. Víctor. ¡Avanzá, Fe! ¡Avanzá, Fe! Todo. Yo creo que mañana no hace nada. Tranquilo. Bien, igual. ¡Sale ahí! Tranquilo, tú. ¡A la marcha ahora!
¡Para atrás! ¡Vení, vení! ¡Dale! ¡No, no, cuerpo! No, solo un desastre. ¡Cambio! ¡Nico! ¡Cambio, Choco! ¡Próxima, Feli! ¿Qué queda, Ale? Un 47. ¿Eh? Un 47. 4 minutos. ¡Cambio, Choco! Sí, está muy bien, ¿no, Fau? Está muy bien. Sí, bueno. ¡Avanzá, Blanco, avanzá! Sí, un poco. Muy parejo, boludo. Sí. ¿Cómo van estos? En la tabla, boludo. Si ganan los dos que le quedan, creo que son campeones. Entonces tienen que ganar sí o sí los de Blanco hoy. Claro. Mira, visitar Y te llevaron a jugar. y justo jugaban porque faltaba. Sí. ¿Qué pasa? Sí. Mete. Sí. ¡De vuelta! ¡Buena, buena! ¡Dale! ¡Sandy! ¡Dale! ¡No lances! ¡Dale! ¡Ojo! ¡Dale! ¡Mierda! ¡Solo! ¡Mierda, tiramos el ojo! ¡Bien, Fran! ¡Bien, Fran! ¡Bien fue! Mucho, Nico, mucho. Queda nada. Venga, Prince. 2 minutos. ¿Esa la tocó el arquero? Tapó, creo que tapó y traicionó.
Tiene que ganar obligado eso, ¿no? Sí, me parece. Creo que depende, si ganan los dos, creo que después depende de otro resultado, creo. Pensé que era fútbol 5. Llamaron Que venía a correr. Sí. Ya el torneo terminó hace rato. Claro. Como 3 meses. Ni idea. Fue ahí, boludo, Si va al piso en el área, esperalo. Si va al piso en el área, tiro libre indirecto. Igual el que la sacó tirado en el piso de la línea no hay disputa, o sea, estaba solo. O sea, no es piso. Estaban cubriendo. Claro, ahí, o sea, si no hay nadie a un metro, no es piso. Así, la pelota viene acá y vos te tirás acá, no es piso. Qué bocha está. Es altísimo. Sí. Pará, no jugué. La cabeza, tranquilo, dale. Girame, ahí no va, girame. Profe. Juan, dale. Llega. Que lo gane uno. Está totalmente partido. Totalmente. Dale, gordo. Volvió a entrar. Sí, volvió a entrar. Por el lado del arco. Estuvo bien eso. Sí. Lo que dijo Jorge, ¿no? Sí. Muy bien, solo. Arquero muy bien, ¿eh? Sí, muy bien, boludo. Como para darle figura. Siempre queda mal. Los dos arqueros la atajaron. Sí, los dos muy bien. Sí, este llegó y sacó una con mano. Pero este tuvo mano. Sí. Pasa que este tiene la ventaja de que hace así y ya llega al todo el arco. Sí, este es altísimo. Tiene amarilla. Tiene amarilla, pues. Dale. Ya tiene amarilla por el pisotón. 5. No le puedes sacar la pelota, vamos a agarrar, boludo.
¿Y ellos que están jugando el descenso? ¿Arquero? No, con Blueberries. Y el 11 también, Santi, el capitán. Sí, lo tenía visto. Sí, sí. La última. No, para que se vaya. No, ¿qué? El Jota se está divirtiendo.